Que Dios te bendiga, hermano. Gracias por estar pendiente de estos estudios. Hoy vamos a seguir siempre en la línea del Evangelio. Hablamos hace 2 semanas, recuérdate, todos los lunes a partir de las 8:30 p.m. hora de Honduras. Hace 2 semanas hablamos sobre la salvación. Qué importante es que podamos examinarnos a ver si realmente hemos creído. Porque muchas veces o muchas personas piensan que han creído, pero recuérdese, el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y para evitar esos problemas, la misma escritura nos da las evidencias de una persona que realmente ha creído y que realmente ha sido salvada por el Señor. Viene una renovación y una regeneración por la obra del Espíritu Santo. En el estudio anterior hablamos sobre el Evangelio babilónico, 7 enseñanzas que el libro de los Hechos nos ilustra de cómo el Evangelio babilónico empezó desde hace siglos, desde tiempos antes de la venida del Señor Jesús. Vemos cómo la Babilonia aparece para engañar, para confundir, para tergiversar, para corromper. Lo vimos en el tiempo del Señor Jesús con los fariseos, lo vimos en la Edad Media con la Iglesia Católica o el catolicismo romano, y lo vimos cómo está presente hoy día, tal como el Apocalipsis nos dice, salid de en medio de ella, porque ahora está en la forma de iglesia evangélica. Hoy quiero continuar en esa misma línea compartiéndoles sobre el Evangelio, para que usted se dé cuenta de qué diferente es el Evangelio bíblico del Evangelio que usted escucha por todo lugar. Yo sé que para muchos esto le va a salir ofensivo porque así tiene que ser el verdadero Evangelio. El verdadero Evangelio siempre va a ser rechazado por el mundo, por la carne, y va a haber oposición de parte del diablo, porque esa es la marca que la Escritura nos deja del verdadero Evangelio. Yo sé que a su mente esto que le voy a decir lo va a rechazar, porque así es el verdadero Evangelio, es una locura para la persona que no está convertida. Pero cuando nosotros lo vemos a la luz de la Escritura, tengo la esperanza de que el Señor pueda hablarle a su espíritu y se pueda dar cuenta de qué diferente es el Evangelio que está predicando la gran Babilonia, que está metida ahora en medio de la iglesia evangélica. Cuando usted lo pueda comprobar, si Dios tiene misericordia de usted como ha tenido de muchos de nosotros, va a poder ver con claridad, le van a abrir los ojos, va a decir como aquel hombre, antes era ciego, pero ahora veo. Le ruego que tenga paciencia y que pueda ver todo este estudio y si es necesario que lo pueda volver a ver, porque es importante que usted pueda comprobar lo que aquí dice. Cuando uno se da cuenta de esto, le empieza a cambiar la vida y entonces uno se puede dar cuenta a la luz de la Escritura si va por el camino verdadero, porque la Babilonia lo que quiere es confundirnos y hacernos creer que vamos por el camino correcto, pero aunque sea un camino de destrucción. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final son de destrucción, de muerte. Eso pasó con los fariseos, que llevaron a sus discípulos al infierno. Eso pasó con el catolicismo romano, que les hacía creer que por las indulgencias, que hablamos ampliamente el tema anterior, que por las indulgencias se podían ganar el favor del Señor. Eso es el evangelio babilónico. Pero nos vamos a dar cuenta ahora un poco más de cómo reconocer el verdadero evangelio, que solo en las iglesias de sana doctrina se predica y cada vez son menos iglesias de sana doctrina. ¿Por qué? Porque eso lo dijo el Señor. Déjenme ver si aquí lo tengo. En Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Note cómo es el camino que lleva a la perdición. Es espacioso, la puerta es ancha. Pero, y ahí mismo dice, Mateo 7:13, y muchos son los que entran por ella. Entonces, ¿cuántos son los que se pierden? Muchos. Pero mire qué diferencia Mateo 7:14. Porque estrecha es la puerta. ¿Cómo es? Estrecha. Y angosto es el camino. Note, es angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Por eso estamos todos estos lunes, por la gracia del Señor, compartiendo este discipulado por la sana doctrina, para que por la gracia del Señor algunos escogidos o los escogidos puedan escuchar lo que realmente es el evangelio de la sana doctrina, para que puedan despertar. Tú que duermes, dice la Escritura, despiértate de entre los muertos para que te alumbre Cristo.
Hay mucha gente que está despierta, dormida. Hay mucha gente que va desviada y no lo sabe, que van en un camino que piensan ellos que es el camino de la salvación, pero ya lo vimos ahí, es estrecho, es angosto y no muchos lo encuentran. Por eso es importante que usted pueda comprobarlo porque ya la Escritura nos lo dejó. Aquí no le estoy compartiendo mi opinión ni mi interpretación. Usted lo va a poder ver con los versículos bíblicos y usted lo va a poder comprobar. Gracias a Dios por la tecnología porque quedan grabados estos videos y usted después los puede ver, pausar y comprobar a la luz de la Escritura todo lo que aquí le estamos compartiendo. Quiero que empecemos. Vamos a hablar ahora de cómo participar, de cómo defender el evangelio verdadero, cómo identificarlo. Primero dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 14. Y fue para esto que Él los llamó mediante nuestro evangelio. Mire, primero el llamado del evangelio. ¿Para qué es? Ahí lo dice, mire. Para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Veamos en la versión latinoamericana 95. Con este fin los llamó mediante el evangelio que predicamos y los destinó para compartir la gloria de Cristo Jesús, nuestro Señor. La Biblia al día dice, para esto Dios os llamó por nuestro evangelio, a fin de que tengáis parte en la gloria de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿para qué nos llamó el Señor? ¿Cuál es el llamado del evangelio? Para alcanzar, para compartir, para ser parte de la gloria de nuestro Señor Jesús. Mire qué maravilla, hermano. Poder ser parte, poder compartir la gloria de nuestro Señor Jesús. El evangelio es un llamado a la gloria eterna. El evangelio es un llamado arriba a las cosas celestiales. No es un llamado a las cosas de la tierra. No es un llamado a las riquezas temporales. No es un llamado para hacernos ricos. No es un llamado para que nosotros estemos pensando en las cosas de este mundo. Recuérdese, el que se hace amigo de este mundo se constituye en enemigo de Dios. Por eso el verdadero evangelio es un llamado para que nosotros alcancemos, participemos, seamos parte de la gloria eterna, de la gloria de nuestro Señor Jesús. Mire qué maravilloso es el evangelio al cual nos han llamado para ser partícipes de la gloria del Señor. Yo creo que todos lo deseamos, todos lo queremos. Y algunos dicen, hermano, pero yo ya soy partícipe, yo ya creí. Es importante que vean los dos temas anteriores para que se dé cuenta qué es creerlo y cómo identificar el evangelio babilónico. Ahora vamos a ver cómo nosotros somos participantes del verdadero evangelio que nos llama a la gloria eterna. Quiero que me acompañe a 2 de Timoteo capítulo 1, verso 8. Mire cómo dice el apóstol, por tanto no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino que participa conmigo en las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado, recuérdese, el evangelio y nos ha llamado, con un llamamiento santo. ¿Cuál es el llamamiento del evangelio? Es un llamamiento santo. Mire cómo dice ahí, no según nuestras obras, es decir, no es por obras. Ya lo vimos en el primer tema hace 2 semanas, de que no es por obras, pero sí para obras, se va a evidenciar. Entonces es un llamamiento santo, no es según nuestras obras, sino que es según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Cuando Dios destinó a hacernos partícipes de la gloria de nuestro Señor Jesús desde la eternidad. Pero para esto se proclama el evangelio, para esto se predica. ¿Para qué? Para llamarnos a que nosotros nos demos cuenta de que esa es nuestra meta, participar, alcanzar, ser parte de la gloria de nuestro Señor Jesús. Pero mire cómo dice en el verso 8, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, dice Pablo, prisionero suyo, sino que participa conmigo en las aflicciones del evangelio. Entonces, para poder nosotros participar de ese evangelio maravilloso, el apóstol Pablo dice, tenemos que participar de las aflicciones del evangelio. Entonces, ¿qué tiene el evangelio para este tiempo presente? Aflicciones. ¿Qué tiene para el tiempo futuro? Una gloria eterna. Participar de la gloria de nuestro Señor, ser parte de ella, compartirla. Pero para eso debemos darnos cuenta de que no podemos avergonzarnos y debemos de participar de las aflicciones del tiempo presente. Mire cómo dice 2 Corintios 4, 17. Pues esta aflicción, otra vez la palabra aflicción,
pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. El llamamiento del Evangelio es santo, el llamado de la gracia desde la eternidad es participar de las aflicciones del Evangelio, y esto es lo que produce el peso de gloria en la eternidad. ¿Ya vio que es bien diferente de lo que nos predican? Es decir, le voy a mostrar a la luz de la Escritura que el verdadero Evangelio tiene marcas de que somos perseguidos, de que somos atribulados, de que somos afligidos. ¿Por qué? Porque en el mundo siempre se van a oponer al verdadero evangelio. Pero el falso evangelio, el evangelio babilónico, va a ser recibido por la mayoría. Recuerden el camino amplio, la puerta ancha, porque esa es la estrategia del enemigo para llevarlos por el camino de la perdición. Pero el verdadero evangelio, el del camino angosto, el de la puerta estrecha, el que pocos hallan, es porque somos llamados a una gloria eterna, pero hay que participar en el tiempo presente de aflicción. Quiero que me acompañe porque va a verlo usted a la luz de la Escritura, cómo es de claro la Escritura, para mostrarnos que el evangelio verdadero, tenemos que pasar tribulaciones, angustias, ser afligidos. Es un proceso de ser rechazados por los hombres, por el mundo, ser vituperiados. Son cosas que quedaron ahí para que nosotros podamos identificar si estamos viviendo el verdadero evangelio. Mire cómo dice Filipenses capítulo 1, verso 29. Porque a vosotros se os ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también, es decir, el sino también es algo que lo incluye, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. ¿Ya se dio cuenta que en el Evangelio hay sufrimiento? Por eso Pablo dice, no se avergüencen del sufrimiento de nuestro Señor, ni del sufrimiento mío, sino participen de las aflicciones del Evangelio. Mire cómo dice aquí, porque a vosotros, a usted y a mí, hermano, se nos ha concedido por amor de Cristo. Pero el verdadero evangelio nos va a enseñar a cómo Dios ve el verdadero amor. Y dice, no solo es creer en Él, sino también sufrir por Él. Mire cómo dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Porque para este propósito habéis sido llamados. Recuérdese, ¿para qué nos llamó el Señor? Para participar de la gloria eterna, sí, pero por eso tenemos que leer toda la doctrina apostólica para entender cómo somos llamados a esa gloria eterna, a través de tribulaciones, a través de aflicciones. Mire cómo dice, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, para que sigamos sus pisadas. ¿Cuáles pisadas? El camino que nos dejó. ¿Cuál camino? El que Él nos ejemplificó. ¿Cuál ejemplo? Porque habéis sido llamados con este propósito, pues también Cristo sufrió por vosotros. ¿Cuál es el ejemplo del evangelio verdadero? ¿Cuál es el ejemplo, hermano, del llamado? De que hay sufrimientos por causa del evangelio de nuestro Señor Jesús. Pero la gente no quiere entender que es un privilegio que debemos de aceptar. El verdadero evangelio no solo es creer por Él, es sufrir por Él. Las aflicciones del tiempo presente producen un eterno peso de gloria. Mire, el tiempo presente, aflicciones, sufrimiento. El tiempo futuro, gloria eterna, peso de gloria, compartir la gloria de nuestro Señor. Pero debemos seguir sus pisadas. ¿Cuál camino es? El del camino angosto, el de la puerta estrecha. Por eso, todos estos lunes a las 8:30 p.m. hora de Honduras, estamos compartiéndole estos discipulados de la sana doctrina para que, si es la misericordia del Señor, que muchos puedan abrir los ojos y se den cuenta de que no están en el evangelio verdadero, que los han embabilonizado en un evangelio que se dice que es de Cristo, que es iglesia de Cristo, que es iglesia evangélica, pero que no tiene las marcas que la Escritura declara. Sigamos leyendo para que veamos esas marcas. Romanos capítulo 8, verso 16. Vean esta primera parte, estamos hablando del llamado a la gloria eterna, pero que ese llamado por el evangelio trae sufrimiento, trae aflicción y que tenemos que participar nosotros de él porque aún nuestro Señor nos dejó ejemplo y nos lo ha concedido. No es una cosa que digamos, no hermano, es que a algunos les va a tocar sufrir. No hermano, el verdadero evangelio tiene esa marca y veamos aquí, Romanos capítulo 8, verso 16. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Mire, la gente dice, sí, hermano, el Espíritu me da testimonio de que somos hijos de Dios. Bueno, si es usted hijo de Dios, entonces sigamos leyendo. Y si hijos, también entonces somos herederos. Ah, mire qué maravilla. Como nos llamaron por el Evangelio, nos hacen hijos. Y si nos hacen hijos, nos hacen herederos, ¿verdad? Amén. Y dice, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Mire, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, compartimos la gloria. Por eso somos coherederos con nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí sigamos leyendo. Si en verdad padecemos con Él. Ah, entonces note, sí, el sí es una condición. Si usted es hijo, entonces usted es heredero de Dios, entonces usted es coheredero con Cristo. Pero si esto es así, entonces dice, si en verdad padecemos con Él, para que también con Él seamos glorificados. Pues considero que los sufrimientos, otra vez, mire, que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Ve, hermano, cómo en estos versículos ya podemos tener un panorama diferente del Evangelio. A algunos les va a golpear esto. ¿Por qué? Porque les han hablado de un evangelio de ser ricos, de prosperidad, de abundancia, de que el Señor es el rey del oro y de la plata y que somos hijos del rey. Hermanos, si somos hijos del rey y somos coherederos con Cristo, entonces tenemos que padecer con Él. Y Pablo dice, pues los sufrimientos de este tiempo no se comparan, mire, de este tiempo el sufrimiento con la gloria que ha de ser revelada. Recuérdese, sufrimiento, aflicción, digamos, padecimiento en este tiempo presente. Allá, peso eterno, gloria eterna, compartir la gloria de nuestro Señor. Eso es allá. Pero aquí tenemos que enfrentar una realidad. El evangelio verdadero tiene una marca. Hemos sido hechos hijos, hemos sido llamados a compartir la gloria de nuestro Señor Jesús, pero si padecemos con Él. Si no padecemos con Él, entonces, hermano, ¿podemos decir que somos hijos? ¿Podemos decir que vamos a compartir su gloria? Podemos decirlo, pero no es lo que dice la Escritura. Sigamos leyendo. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Mire, usted ha leído eso, se lo han predicado. Y mire, hermano, el diablo anda como león rugiente viendo a quien devorar. Pero sigamos leyendo para que nos demos cuenta cómo lo quiere devorar. Pero resistirle firmes en la fe. Mire, entonces el diablo anda viendo a quién devorar. ¿A quiénes? Miremos, sigamos leyendo el contexto para entenderlo. Pero resistirle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, ¿a quién quiere devorar el diablo? Aquellos que en medio del sufrimiento no se dan cuenta de que es necesario participar del sufrimiento. Y ahí sabe el enemigo que por eso les predico un evangelio babilónico, para que cuando estén en el evangelio verdadero que toca sufrir, entonces ellos lo abandonen y así los devora. Sigamos leyendo. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús. Mire, el Dios de toda gracia nos llama a su gloria eterna. Pero ¿cuándo vamos a llegar a su gloria eterna? Ahí lo dice. Después de que hayáis sufrido un poco de tiempo. Por eso dice, el sufrimiento que estamos viviendo es poco comparado con la gloria eterna. Entonces, después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, en el tiempo presente, el Dios de toda gracia, mire, por gracia, nos llamó a su gloria eterna. Entonces, Él mismo nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Entonces, ¿para qué es el sufrimiento? ¿Para qué son las aflicciones? Para que nosotros participemos del evangelio y ahí nos van a perfeccionar, ahí nos van a afirmar, ahí nos van a fortalecer y nos van a establecer, nos van a ir haciendo a la medida de nuestro Señor. Mira el verso 12 cómo dice, por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, os he escrito brevemente exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, estad firmes en ella. Entonces, ¿a quiénes quiere devorar el enemigo? A los que no están en la verdadera gracia. ¿Y cómo no están en la verdadera gracia? Porque les están predicando un evangelio donde les dicen que no hay que sufrir por la causa de Cristo, por la causa del evangelio. Un evangelio acomodado, un evangelio de riquezas temporales, un evangelio de placeres temporales, un evangelio de ser cabeza, un evangelio de ser rico, un evangelio de ser próspero. Y les empiezan a meter un montón de cosas del mundo
que no es el llamado del Evangelio y que no es la verdadera gracia. Mire, esta es la verdadera gracia, dice Pedro. ¿Quiere leerla? 1 Pedro 5, desde el 8 en adelante, pueda comprender cuál es la verdadera gracia. Que hayamos sufrido, que experimentemos las mismas experiencias. Aquí dice en el verso 9, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, donde quiera que esté viviéndose el evangelio verdadero, las mismas experiencias de sufrimiento se van a vivir. Si no, no es el evangelio verdadero, aunque se diga que se predique a Cristo, aunque se hable de la gloria, se pueden hablar muchas cosas porque eso es lo que hace Babilonia, mezclar. ¿Para qué? Para confundir y llevar a la gente a la perdición. Sigamos leyendo para que usted comprenda otro pasaje bien famoso. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 8. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. A veces estamos sufriendo aflicciones. Pablo estaba sufriendo ahí unos ataques tremendos. Y mire, él le rogaba al Señor que lo quitara, porque cuando estamos nosotros en esas tribulaciones, angustias, aflicciones, hermanos, rogamos al Señor que lo quite en eso. Pero mire, debemos entender el verdadero evangelio de la gracia. Y el Señor me ha dicho, te basta mi gracia, Pablo, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿En cuál debilidad? Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, mire, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, bástate mi gracia, ¿qué es? Si estás viviendo en la gracia, sabe que te vas a sentir débil. ¿Por qué? Porque te van a perseguir, te van a angustiar, te van a afligir, te van a causar molestia, te van a causar vituperio. Y cuando estamos así, hay momentos que no aguantamos, pero ahí el Señor dice, bástate mi gracia. Yo te voy a ayudar en medio de tu debilidad. Hermano, siempre va a haber oposición al verdadero evangelio. Eso tiene que saberlo usted. Pero al falso evangelio, si le gustan los políticos corruptos, le gusta la gente del mundo que no está convertida y sigue en sus mismas inmoralidades, en sus mismas sinvergüenzadas, en sus mismas codicias, en su mismo negocio del evangelio. Pero a eso les gusta, les predica el evangelio babilónico y les gusta. Hablan de los pastores y hablan bien de algunos pastores. ¿Por qué? Porque predican de un evangelio babilónico. Pero el verdadero evangelio, que el que predicó nuestro Señor Jesús, el que predicaron sus apóstoles y el que debemos predicar nosotros, siempre va a tener la oposición de los fariseos, del mundo, de la carne, del diablo. Mire cómo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 2. Sino después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor confiados en nuestro Dios de hablaros el evangelio de Dios en medio de mucha oposición. ¿Cómo se predica el evangelio, hermano? En medio de la oposición. Debemos de saber que el verdadero evangelio va a tener oposición. ¿Por qué? Porque el verdadero evangelio no es de este mundo. Y entonces a los que están en este mundo lo ven mal, les ofende. Pero el verdadero evangelio no hace amistad con el mundo, no te va a llevar a desear las cosas del mundo. El falso evangelio te va a hacer desear la riqueza. La gente dice, hermano, pero ¿y es malo ser rico? Imagínese, porque como no vives el verdadero evangelio, como no lo has conocido, piensas que tu vida es terrenal. Pero cuando experimentas el verdadero evangelio, mire cómo dice Pablo, Hebreos capítulo 10, verso 32. Pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimiento, por una parte siendo hechos un espectáculo público en oprobio y aflicciones, y por otra siendo compañeros de los que eran tratados así. Entonces note, cuando uno es iluminado realmente, empieza a ser rechazado por los fariseos, empieza a ser rechazado por los mundanos, empieza a ser rechazado por los carnales y obviamente por el diablo. ¿Por qué? Porque cuando resistimos en el verdadero evangelio de la gracia, nos damos cuenta de que el sufrimiento no nos va a amedrentar, sino que nos damos cuenta de que eso está produciendo un eterno peso de gloria. Sufrir por el evangelio, por la causa de Cristo, por predicar la sana doctrina, por decirles el llamado del evangelio es para que participemos de la gloria eterna
que va a ser revelada, no para que participemos de las riquezas de este mundo, no para que participemos del poder de este mundo, porque el Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces el evangelio babilónico sí se predica de que dominamos aquí, de que somos señores aquí, de que somos cabezas aquí, de que somos hijos del rey del universo, que somos hijos del rey de la tierra, y empiezan a predicar un montón de cosas para confundir a la gente. Pero el verdadero evangelio es en medio de oposición porque no somos de este mundo. Sigamos leyendo los ejemplos. Hebreos capítulo 11, verso 36. Los héroes de la fe del verdadero evangelio siempre van a sufrir. Otros experimentaron vituperios y azotes, y hasta cadenas, prisiones, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de oveja y de cabra, destituidos, qué terrible ser destituido a veces uno, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. ¿Por qué no era digno el mundo? Porque los verdaderos siervos del Señor no son de este mundo. Pero mire, ¿qué encuentran en el mundo? Vituperios, azotes, cadenas, prisiones, desiertos, maltratos y aún hasta la muerte. Pero nos han dicho de que no, que eso era para los héroes de la fe. Eso se escribió para nuestro ejemplo, dice Corintios 10. Hermano, es necesario que despertemos el verdadero evangelio, el donde vas a ser héroe de la fe. Es porque tú te vas a enfrentar a la corrupción del mundo, a las riquezas del mundo, al poder del mundo, porque no somos del mundo. Las cosas que están en el mundo no proceden de Dios el Padre, sino que proceden del mundo. Y dice 1 Juan, y ya sabéis que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Por eso el verdadero evangelio va a ser resistido por el mundo. Sigamos leyendo cómo la iglesia verdadera siempre va a ser perseguida, siempre fue perseguida. Juan 15, 20. Acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también a vosotros os perseguirán. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Este pasaje nos motiva para predicar este evangelio, porque sabemos que si persiguieron al Señor, nos van a perseguir a nosotros. Pero los escogidos, si han guardado la palabra del Señor, también van a guardar esta palabra que de parte del Señor les estamos compartiendo. Mire cómo dice 2 Timoteo 3:12, y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. El evangelio de la sana doctrina, querido hermano, es conforme a la piedad, y siempre todos los que quieren vivir piadosamente serán perseguidos. Es decir, por donde le quiera buscar, hermano, el evangelio verdadero trae aflicción, trae persecución, trae vituperios, trae azotes, trae calumnias, trae destituciones. Y es una cosa que la gente, usted no lo está escuchando esto en la mayoría de púlpitos hoy. ¿Por qué? Porque en la mayoría de púlpitos, llamándose iglesias de Cristo, llamándose iglesias evangélicas, lo que hay es un evangelio babilónico. Sigamos leyendo. Mateo 5:10. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que nosotros. Querido hermano, que debemos aprender a regocijarnos porque somos bienaventurados. ¿Cuándo? Cuando por causa de la justicia, por causa del evangelio, nos van a vituperiar, nos van a insultar, nos van a perseguir, van a decir toda clase de mal contra nosotros falsamente. Es una cosa que nos tiene que llenar de regocijo. Mire, hermano, qué maravilloso es entender esto. Recuerdo, hermano, que en un lugar donde estuve en Júpiter hace muchos años, empecé a predicarles el evangelio verdadero porque estaban corrompiéndose y siguieron corrompiéndose. Hermano, ¿qué empezaron a hacer? Destituirme, empezaron a hacerme a un lado y después empezaron a hablar un montón de cosas falsas contra mí. Pero ahora, cuando me doy cuenta del verdadero evangelio, digo yo, ¿cómo tengo que regocijarme y alegrarse? ¿Por qué? Porque la recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas. Vean la historia del Antiguo Testamento y el pueblo siempre aceptó a los falsos profetas que les decían, viene paz, viene bendición, viene abundancia. Pero los verdaderos profetas, los falsos les mentían así,
Pero los verdaderos les decían, arrepiéntanse, van mal. El Señor les está dando una oportunidad, vuélvanse al Señor, porque si no, después van a sufrir. Pero no por causa del evangelio, sino por necedad. Si no, van a sufrir destrucción por haber rechazado el verdadero evangelio, por haber buscado los placeres del mundo y haber rechazado el verdadero evangelio. Entonces, cuando usted en su congregación, si no tiene sana doctrina y empieza a predicar el evangelio de la sana doctrina, lo van a rechazar, lo van a vituperiar, lo van a expulsar. Y diga, si fueran los días de la iglesia del catolicismo romano, hasta lo van a matar. Gracias a Dios que el Señor nos libre de todas esas cosas, hermano. Pero es terrible porque el verdadero evangelio siempre va a traer rechazo y persecución. Eso hicieron con los profetas en el antiguo tiempo, eso hicieron con nuestro Señor, eso hicieron con los apóstoles, y eso sigue haciendo el mundo y lo falso con el verdadero evangelio del Señor. Sigamos leyendo. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros está firmemente establecida, sabiendo que como sois copartícipes de los sufrimientos, así también lo sois de la consolación. Mire qué le dice Pablo a los corintios, así como también le dijo a los filipenses que compartían con él las luchas del evangelio, que compartían con él los sufrimientos. Hey, ustedes también son copartícipes de los sufrimientos, recuérdese. Si vamos a participar de la gloria, si en verdad padecemos con él, si en verdad sufrimos con él, si participamos también de los sufrimientos. En la iglesia verdadera siempre va a participar de los sufrimientos del cuerpo de Cristo. Y mire, y así también somos participantes de la consolación. Así, hermano. Siempre hay consolación en medio de los sufrimientos. Aunque Pablo oraba y se sentía mal, el Señor lo consoló, el Señor lo libró. Y ese es el ejemplo que el Señor ha dicho, que nos va a librar a nosotros también, que nos va a consolar, que nos va a ayudar. 1 Corintios 12:26. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. ¿Ahora entiende ese texto en otro contexto? En el contexto verdadero. Sufrir por el evangelio. Entonces, cuando estamos viviendo el evangelio y un hermano está afligido, ¿qué hacemos? Compartimos su sufrimiento. Si necesita dinero, nos despojamos del dinero. Si necesita compañía, consuelo, lo que sea, el verdadero evangelio va a hacer que coparticipemos de los sufrimientos, que podamos compartir con otros esos sufrimientos, que podamos ayudar a otros en medio de las aflicciones. Mire cómo dice 1 Tesalonicenses 3:3. A fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados. ¿Qué le parece, hermano? Para esto mismo hemos sido destinados, pero a veces nos predican otro evangelio que nada que ver, hermano, con el evangelio de la Escritura. Por eso tenemos que darnos cuenta nosotros de lo que dice la doctrina apostólica. Hermanos, para esto hemos sido destinados, para compartir la gloria eterna, sí, pero después de que hayamos sufrido un poco de tiempo, pero el sufrimiento del tiempo presente no se compara con la gloria eterna, sí, pero en el tiempo presente el verdadero evangelio va a ser resistido y por eso va a haber persecución y por eso vienen aflicciones, por eso vienen sufrimientos, por eso vienen padecimientos. Si estás sufriendo por el evangelio, regocíjate, hermano, porque esa es una marca de que estás en el verdadero evangelio. Pero si estás en el falso y estás sufriendo por ignorante, por necio, por rebelde, por no ir detrás del verdadero evangelio, sino por ir a un evangelio que anda detrás de la riqueza, de servir a los hombres, de agradar a los hombres, entonces ese no es el verdadero evangelio. Debemos de luchar, pero por el evangelio. Mire cómo dice Filipenses capítulo 4, verso 3. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Mire, ¿cómo Pablo se atreve a decir que los nombres de ellos están en el libro de la vida? ¿Le mostraron el libro de la vida a él? No, hermano, porque es una marca de que estás viviendo el evangelio verdadero. Cuando participas de las luchas del evangelio, cuando estás sufriendo el evangelio. Por eso Pablo en Filipenses, en aquel famoso texto de Filipenses 1:6, dice, porque estoy persuadido de que Dios, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Pero lea el contexto, porque ellos participaron desde el principio en la defensa y confirmación del evangelio.
Por eso Pablo dice, ustedes son participantes conmigo de la gracia. ¿Por qué entonces sabía que Dios iba a perfeccionarlo? Porque él pudo ver en ellos cómo participaban de la defensa, de la confirmación, de las luchas del evangelio. Por eso dice, cuyos nombres están en el libro de la vida. Claro, porque los ve cómo participaron con él, cómo sufrieron con él, cómo lucharon con él, cómo defendieron el evangelio. Eso es la marca de que estamos viviendo el verdadero evangelio. Mire cómo dice el verso 14. Sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Pablo estaba en una necesidad económica y ellos compartieron con él. Pero ahora la gente le dice, traiga su dinero al alfolí y usted va a ver cómo el Señor lo va a bendecir. Pero a los únicos que están enriqueciendo son a esos falsos predicadores del evangelio babilónico. En el verdadero evangelio, usted va a compartir con los que están siendo afligidos. Usted va a compartir con los que están siendo vituperiados. Usted va a compartir con aquellos que están perseguidos y que los están rechazando por predicar el verdadero evangelio. Eso es participar de las aflicciones. Sigamos viendo qué dice la Escritura en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 4. Evidencia de que somos dignos del reino de Dios. Porque a veces la gente dice, no hermano, yo soy participante, yo soy coheredero, yo soy del reino de Dios. Sí, ya le dije, si en verdad padecemos, si sufrimos, si participamos en la lucha del evangelio. Y mire cómo dice aquí que eso es una evidencia. De manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios. ¿Por qué, Pablo? Por vuestra perseverancia y fe. Yo tengo perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios para que seáis considerados dignos del reino de Dios por el cual en verdad estáis sufriendo. Note cómo Pablo hablaba de orgullo de la iglesia. ¿Por qué? Porque perseveraban y con fe en medio de las pruebas y las tribulaciones, en medio de las aflicciones. Pero el verso 5 nos dice una clave. Esta es una señal. ¿Cuál es una señal? De que estamos perseverando en medio de las pruebas, de las aflicciones, por causa del evangelio. Mire cómo dice, para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad estás sufriendo. Participar de los sufrimientos, perseverar en medio de la prueba, eso es una señal evidente de que somos considerados dignos del reino de Dios. Sufrir por el reino de Dios, esa es una marca de que somos dignos de Él. No es que sí, hermano, yo oro la palabra, yo le pido al Señor, yo hago esto. No, hermano, hay que sufrir por causa del reino. Pero el verdadero evangelio siempre va a traer sufrimiento. Es una cosa que no nos gusta, hermano. Este mensaje no es popular porque han corrupto el evangelio y como está en babilonizada la mayoría de cristiandad, hermano, este evangelio que estamos predicando de sana doctrina no les gusta. Por eso dice en Timoteo, van a buscar maestros de acuerdo a sus deseos, que les predique un evangelio de acuerdo a su gusto. Pero el verdadero evangelio no te va a gustar, hermano. Pero cuando tú lo conoces, lo vas a amar y te vas a gozar por él. Sigamos leyendo. Filipenses 1:27. Solamente comportaos de una manera digna del evangelio de Cristo. ¿Cómo nos comportamos? De modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu. ¿Cómo, Pablo? Luchando unánimes por la fe del evangelio. Eso es lo que Pablo muestra en Filipenses. Cómo esa gente luchó con el evangelio por él. Cómo lo defendieron. Cómo contribuyeron en el evangelio. Cómo a pesar de las prisiones, de los sufrimientos que ellos estaban sufriendo, valga la redundancia, ellos participaron para que el evangelio progresara. Porque el evangelio, hermanos, siempre va a progresar. ¿Por qué? Porque el evangelio verdadero es poder de Dios para el que cree. Pero siga leyendo usted en Romanos 1 del 16, 17 en adelante y se va a dar cuenta del contexto. Ahí empieza a decir Pablo, después dice, sí, porque los falsos rechazaron a Dios, no lo quisieron glorificar. Yo no me avergüenzo de este evangelio, ¿de qué? Del que señala la idolatría, del que señala la inmoralidad, del que señala el mundo o las cosas malas del mundo. Es importante que nos demos cuenta que hay que luchar unánimes por la fe del evangelio. Eso es comportarse de una manera digna. Mire ahora por qué algunos abandonan el evangelio. Ahora lo vamos a entender con claridad.
¿Por qué Pablo en Gálatas 1:6 le dice, me maravillo que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente? Que en realidad no es otro evangelio, sino que algunos que os perturban quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cómo sabemos si estamos en el evangelio verdadero? ¿Será porque seguimos asistiendo a los cultos? ¿Será porque vamos a un lugar que es popular? ¿Será porque nuestro corazón lo asegura? No, hermano, ahora le voy a mostrar, bueno, usted lo debería poder saber con lo que venimos hablando. ¿Por qué algunos abandonan el evangelio verdadero? Porque el evangelio verdadero no le ofrece riquezas de este mundo, no le ofrece poder en este mundo, no le ofrece ser cabeza en este mundo, no le ofrece pasarla bien en este mundo. Entonces, esa es la trampa por la cual el enemigo hace que abandonen el evangelio verdadero y tomen otro camino. Porque a nadie le va a gustar este evangelio. Por eso el evangelio es un llamado y un predestinamiento de parte de Dios. Si por nosotros mismos fuéramos, no aceptáramos este llamamiento. Pero cuando nos abren los ojos, cuando nos muestran al invisible, entonces nos damos cuenta que las cosas del mundo solo son vanidad. Y vamos detrás del verdadero evangelio, en un camino que aunque hay sufrimiento en el tiempo presente, no se compara con la gloria eterna, que aunque hay aflicciones en el tiempo presente, solo sirven para producir un peso de gloria eterno que vamos a recibir cuando el Señor sea manifestado. El verdadero evangelio, hermano, es poder de Dios, pero muchos lo abandonan porque no quieren sufrir. Entonces veamos cómo sigue diciendo Pablo en Gálatas 6:12. Los que desean agradar en la carne tratan de obligaros a que os circuncidéis simplemente para no ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Entonces, ¿por qué muchos en Galacia habían abandonado el evangelio verdadero? Porque no querían sufrir por causa del evangelio. ¿Por qué muchos ahora siguen en las iglesias evangélicas babilónicas? ¿Por qué? Porque les gusta un evangelio que no es de sufrir. Y no solo aquellos famosos falsos de pare de sufrir, no. En medio del evangelio, de las iglesias evangélicas, ahí están predicándoles solo de riqueza, están predicándoles de ser cabezas, están predicándoles de no sufrir, les están predicando solo de las cosas temporales, de las cosas del mundo. Por eso prefieren eso, pero ese no es el evangelio verdadero, por eso el enemigo los engaña, los embabiloniza para llevarlos a ese evangelio falso. Mire cómo dice Gálatas 1:10, porque busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mi hermano, uno lo experimenta. Le llega un momento donde un predicador del evangelio babilónico me dice, o quiere ser rechazado, excluido y expulsado, o usted quiere estar aquí predicando, siendo popular y siendo famoso y tal vez enriqueciéndose. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, si algo no le parece, entonces usted no toque esos temas. Entonces no nos lleve la contra a la visión. Imagínese. Entonces Pablo dice, si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos agradar a los hombres es porque no queremos persecución. Y esa palabra quiere decir que nos vituperen, que nos excluyan, que nos destituyan, que nos expulsen o que nos maten. Cuando la gente no quiere eso es porque quiere agradar a los hombres. ¿Cuántos viven así? Le contaran muchas cosas, como el rechazo de amigos, de gente que ayudamos en el evangelio. Y cuando lo encuentro aquí, se lo voy a leer para que usted se dé cuenta de que así es el evangelio verdadero. Dice, mire, 2 Timoteo 4:10. Pues Demas me ha abandonado habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Mire, Demas abandonó a Pablo. ¿Por qué lo abandonó? Porque se fue a este mundo. Pero mire, Pablo hablando con lo que estábamos diciendo en Galacia, ¿por qué algunos lo abandonaron? En un lugar dijo él, todos me abandonaron, pero el Señor estuvo conmigo. ¿Pero por qué lo abandonaron? Porque no querían sufrir persecución. Le contara de amigos, de hermanos, de personas, de familiares que me han abandonado. ¿Por qué? Porque los jefes de ellos, las coberturas apostólicas, por no desagradarlos a ellos, por no sufrir el agravio de los hombres, no les importó el evangelio y rechazaron el evangelio verdadero. Se engañan a sí mismos diciendo, no, es que el hermano está desviado, que está aquí. Lo mismo que hacían los fariseos del Señor Jesús, lo mismo que hacían con los apóstoles.
Pero el evangelio verdadero, hermano, siempre va a decir, hay sufrimiento. Es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario señalar el pecado. Es mandato del Señor que no permitamos que un poco de levadura leude toda la masa. Es necesario que señalemos a los que están pervirtiendo en el evangelio. Pero algunos no quieren sufrir persecución por eso y mejor se callan. Y vieran, unos me hablaron y mira, hermano, yo sé que ahí, allá y en muchos lugares están desviados, pero yo no estoy haciendo eso. No, hermano, no quieres participar del verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque no quieres sufrir persecución, porque no quieren que hablen mal de ti, porque no quieren que te vituperen, porque no quieren que te excluyan, porque no quieres que te expulsen. Por eso no te engañes. Pero el verdadero evangelio necesita fe. ¿Por qué? Porque hay que perseverar en medio del abandono, del rechazo, del sufrimiento, de las expulsiones. Pero después te vas a dar cuenta de que estás haciendo un peso de gloria porque te han llamado para compartir la gloria del Señor, si en verdad padecemos con Él. Mire cómo dice Mateo 13:21, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, ¿se recuerda? Ese es el grupo que recibió la palabra con alegría, supuestamente, pero mire, pero solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Querido hermano, por causa de la palabra del evangelio verdadero, siempre va a venir persecución, siempre va a venir aflicción. Pero algunos no lo entienden y ahí son devorados. ¿Por qué? Porque ahí ahogan la palabra. Porque como les explica un evangelio babilónico, les predica un evangelio babilónico, se acomodan y no quieren sufrir. Pero el evangelio verdadero, hermano, es enemigo del mundo, es rechazado por el mundo, no busca las cosas del mundo, pero el falso sí busca los placeres del mundo. ¿Te recuerdas de Moisés? Esa es la misma decisión que debemos de tomar. El mundo, los placeres del mundo, el evangelio babilónico, en este caso representado en Egipto, que es el mundo. Allá, ¿qué nos van a ofrecer? Ser príncipes, ser cabeza, estar prosperados, estar bien. Y uno se puede engañar y decir, bueno, yo soy cristiano, estoy en el mundo, pero soy cristiano. Pero cuando le abrieron los ojos, supo que tuvo que escoger el oprobio, el sufrimiento con los hermanos, o allá estar en Egipto. Es la misma decisión que debemos de tomar ahora. O agradamos a los hombres, o somos perseguidos por los hombres. O vivimos en los placeres del mundo, o sufrimos en el tiempo presente para la gloria venidera. Ese es el evangelio verdadero, hermano. Sigamos leyendo. 2 Timoteo 1:12 dice, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí. Estas son las sanas palabras, hermano. En la fe y el amor en Cristo Jesús, y guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Cuando usted lee, ¿cuál es el tesoro que nos han encomendado? ¿Cuál es el tesoro que por medio del Espíritu Santo el Señor quiere que guardemos? Que nos esforcemos, que luchemos, que lo defendamos, que lo prediquemos y que suframos por él. El Evangelio es el tesoro. Eso, hermano, es algo maravilloso que cuando uno está en el verdadero Evangelio sabe que es un tesoro. ¿Y qué hace la parábola de aquel hombre que encontró en aquella tierra un tesoro? Vendió todo por causa del tesoro. ¿Qué es lo que el Señor le dijo a aquello? Vended todo lo que tenéis para que os hagáis tesoros en el cielo. Pero ¿cuál es el tesoro aquí que nos garantiza los tesoros en el cielo? El evangelio verdadero. Ese es, hermano, el evangelio donde hay que padecer, sufrir, donde hay que defenderlo, donde hay que agradar a Dios, donde hay que enfrentar al hombre, donde hay que sufrir de manos del hombre, donde hay que ser rechazados por los hombres. Pero ese es el evangelio que el Señor nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Y cuál es la promesa? Ya para ir cerrando el tema, que el Señor nos va a ayudar. Hebreos 2:17 habla de nuestro sumo sacerdote, que es nuestro Señor, y dice, por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo, pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, él es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Qué es lo que es el Señor poderoso? Para socorrernos, hermanos, en el sufrimiento. El enemigo nos está tentando para abandonar el evangelio en medio del sufrimiento. El Señor es poderoso para socorrernos, para consolarnos,
para que experimentemos la gracia, como dijo Pablo, bástate mi gracia. Mire cómo dice 2 Corintios 1:4, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con el cual nosotros mismos somos consolados por Dios. ¿Qué garantías tenemos? De que Dios nos va a consolar, de que Dios, a pesar del sufrimiento y las aflicciones, Dios nos va a librar, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a dar consuelo, Dios nos va a mostrar su gracia y vamos a poder consolar a otros, vamos a poder compartir con las aflicciones de otros, vamos a poder compartir el sufrimiento de otros para ayudarles. Para que vayamos cerrando ya, mire cómo dice Filipenses 1:6 lo que le mencionaba. Estando convencido precisamente de esto, el que empezó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto, ¿qué? Que estoy convencido, dice Pablo, de que Dios lo va a perfeccionar, ¿pero por qué? Porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Participar de la defensa, de la confirmación del Evangelio, eso es una marca de que estamos en la gracia. Y esa es una marca que podemos estar seguros que Dios nos va a perfeccionar para el día de Cristo, para ser puros e irreprensibles. Mire cómo dice Romanos 5:1, un texto famoso que la gente solo lee el primer versículo, pero hay que entenderlo en el contexto. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también, él también une lo anterior, dice, hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia. Por la fe fuimos justificados, por la fe tenemos entrada a esta gracia, pero ¿para qué? Dice, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Recuérdese, por la fe nos llamaron a este evangelio y vamos a participar de esa gloria venidera, pero siga leyendo el verso 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces vea cómo nosotros debemos de aprender a gozarnos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque esa es la marca de que vamos en el camino verdadero. Es necesario, dijo el apóstol, que a través de pruebas y tribulaciones entres en el reino. Recuerda, ser digno del reino es padecer por el reino, padecer persecución por el evangelio, ser rechazado por los babilónicos, por los fariseos y por todos aquellos que predican un evangelio mundano, que lo han corrompido, como dice Pablo. Mire, una marca de que vamos en el camino verdadero, Lucas 6:22. Bienaventurados sois cuando los hombres los aborrecen, cuando se apartan de sí, o os apartan de sí, cuando os colman de insulto y desechan vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Alegraos en ese día y saltad de gozo, porque aquí vuestra recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Mire, hermano, cuando experimenta eso uno, hermano, le causa una gran tristeza en el momento, porque no lo entiende. Que los aparten de sí, que lo desechen. Mire, que desechen vuestro nombre como malo. Que empiecen a decir, el hermano fulano, no, ese está desviado. No lo reciban, no le hablen, no lo sigan en las redes sociales. Es una cosa que causa tristeza al principio. Pero mire, cuando uno ve el evangelio verdadero, alegraos en ese día y saltad de gozo, porque así vuestra recompensa es grande en el cielo. Hermano, qué maravilloso es participar del evangelio, defenderlo, aunque para eso nos aparten de sí, nos colmen de insultos, nos desechen nuestro nombre por causa del evangelio verdadero. Qué maravilloso. Por eso los apóstoles en Hechos 5:41 salieron de la presencia del concilio gozosos. ¿Por qué? Porque los fariseos los habían azotado por predicar un evangelio que no les gustaba a los fariseos. Los amenazaron, los golpearon. Pero mire, cuando ellos entendieron, ¿qué dijeron? Salieron gozosos. Mire, ¿por qué? Por haber sido dignos de padecer afrentas por su nombre. Qué maravilloso esto. Y le quiero leer una cosa más que es maravillosa. ¿Cómo sabemos nosotros, hermanos, que nos estamos preparando para su venida? Segunda de Tesalonicenses 1:5. Hermano, es largo el tema, perdone que esté dándole tantas citas para que usted lo pueda comprobar. Como toda la doctrina apostólica nos habla de sufrir, de padecimiento, de luchar por el evangelio, de participar, hermano, con los sufrimientos de los hermanos, por participar de los sufrimientos del cuerpo de Cristo. Y mire cómo dice 2 Tesalonicenses 1:5. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios,
para que seáis considerados dignos del reino de Dios por el cual en verdad estáis sufriendo. Porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros, ¿cuándo? Cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llamas de fuego. ¿Cómo vamos a estar, hermano, cuando el Señor venga? Vamos a estar en aflicción porque aquí dice que nos van a dar alivio cuando Él venga, cuando sea revelado en el cielo con sus poderosos ángeles. Entonces, ¿cuál es una marca de que nos estamos preparando para su venida? Que vamos en el camino verdadero, que estamos en el evangelio verdadero, porque estamos padeciendo por causa del evangelio, porque estamos enfrentando el evangelio babilónico, porque estamos señalando el error, porque estamos señalando la corrupción que quieren meter del verdadero evangelio, porque estamos señalando a los que están prostituyendo el evangelio, porque estamos señalando a los que están haciendo las indulgencias modernas. Por eso van a desecharnos, van a apartarse de nosotros, nos van a perseguir, nos van a calumniar, nos van a difamar, etc. Esa es una marca de que estamos preparándonos para su venida. Debemos aprender a elegir el camino verdadero, como Moisés. O los placeres del mundo, o el oprobio con los hermanos. O el evangelio babilónico que nos habla de riquezas terrenales, que nos habla de ser cabeza, ser príncipe, ser reyes, porque somos hijos del dueño del oro y de la plata. O el evangelio verdadero, el evangelio de la sana doctrina, que nos dice, hemos sido llamados a la gloria eterna. Hay un peso de gloria maravilloso, pero ¿saben qué? Hay que sufrir en el tiempo presente. Van a ser perseguidos, vituperiados, afligidos. Van a ser difamados, van a ser excluidos, van a ser rechazados, los van a apartar de ustedes. Van a padecer por causa de sus mismos compatriotas. Van a padecer, ¿por qué? Porque es necesario comportarnos de una manera digna y luchar por el evangelio. Y si somos hijos y si somos coherederos, debemos de padecer con él. Y sabemos cuando estamos en el verdadero evangelio que eso es motivo de gozo. Sabemos que es un tesoro que nos han dado. Sabemos que el sufrimiento del tiempo presente no se compara con la gloria que va a ser pronto revelada. Te animo, hermano, a que puedas caminar en el evangelio verdadero. Es angosto el camino, es estrecha la puerta, pero tiene una gloria asegurada para nosotros por estar con nuestro Señor Jesús, para copartícipes de su gloria, para ser parte de su llamado. Para esto fue que nos llamó el Señor por el evangelio. Te animo a que veas este tema. Sé que puede golpear tu mente, porque las cosas verdaderas del Señor son una locura para el hombre natural. Pero examínalo, revísalo, compáralo, busca al Señor, comprueba su palabra y después compártelo. Y te animo a que participes en la lucha del evangelio. Te animo a que seas participante de la defensa del evangelio y que no te avergüences por el sufrimiento del evangelio, que aprendas a gozarte en medio de las tribulaciones, porque Dios ahí te va a perfeccionar, te va a fortalecer, te va a establecer, te va a afirmar y después te va a llamar a su gloria eterna, a esa gloria maravillosa de nuestro Señor Jesús. Que Dios te bendiga, te espero el próximo lunes a las 8:30. Recuérdate, todos los lunes a las 8:30, Dios mediante, estaremos predicando este evangelio de la sana doctrina. Que Dios te bendiga, te espero.